Técnicamente Jorge Glass está secuestrado. Han detenido arbitrariamente un asilado político dentro de una delegación extranjera. Pues resulta que en este proceso se ha empezado a ver cosas interesantes. Y todo lo que se ha empezado a salir a la luz y las opiniones tanto de aquellos que están a favor o en contra no se han hecho esperar. Nayib Bukele se convierte en un pelele. Este animal de presidente se le olvidó que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador fue el que le tendió la mano cuando este iba empezando. Ándale, carnal, responde, no seas tan pendejo. Ellos no son como Rigoberta Menchú, una verdadera líder que luchó por los derechos de los indígenas en Guatemala y que era un estorbo para el gobierno en turno. Estos son corruptos, lo repito de nuevo, estos asilados políticos son unos corruptos. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. El reciente conflicto entre Ecuador y México ha trascendido como era de esperarse. Por una parte, el que más ha llorado por todo es el expresidente exigido por las autoridades ecuatorianas y el cual goza de un asilo político en Bélgica, ha sido uno de los que más ha llorado en todo este caso. Ecuatorianas, ecuatorianos, un inmenso abrazo en estos momentos tan duros que vive la patria. Cuando un presidente inmaduro, irresponsable, egocentrista, soberbio, ha metido al país en un gravísimo conflicto internacional sin precedentes. No le importó sacrificar a su propio pueblo por afanes electoreros. Técnicamente Jorge Glass está secuestrado. Han detenido arbitrariamente un asilado político dentro de una delegación extranjera y no han pedido disculpas a México por la salvajada que se le ocurrió hacer. Retrotraiga la situación hasta antes de la incursión en la embajada y del salvoconducto como ordena el derecho internacional, los tratados firmados por el país, a un asilado político como es Jorge Glass Espinel. Vamos, pueblo ecuatoriano. Saldremos adelante, aunque el daño es enorme. Es hasta una medida torpe, no solo bárbara, ilegal, torpe, porque expone a nuestras delegaciones diplomáticas. Mañana cualquiera puede entrar en ellas. Expone a nuestro personal diplomático. Ya han recibido agresiones ecuatorianos en México, lo cual también es injustificable. Pero el único culpable de todo esto se llama Daniel Noboa Acín. Pues resulta que en este proceso se ha empezado a ver cosas interesantes. Y todo lo que se ha empezado a salir a la luz y las opiniones tanto de aquellos que están a favor o en contra no se han hecho esperar. Pues en todo este conflicto ha salido un nuevo protagonista y ese es El Salvador. Bueno, Ecuador votó a favor de Ecuador, ¿no? Era lógico. Y El Salvador también votó a favor de Ecuador al abstenerse, ¿no? Desde el enamorado de Nayib Bukele, Jaime Bailey, que más parece loba herida, que no supera el desprecio del presidente Bukele, hasta creadores de contenido mexicanos que han empezado un ataque hacia el presidente de la República, Nayib Bukele. Nayib Bukele se convierte en un pelele, en un cómplice de la corrupción, pero también en un cómplice del autoritarismo, en una figurita más del neoliberalismo que tanto daño le hace a Latinoamérica. El presidente salvadoreño, que muchos lo tienen encumbrado en un altar, demuestra que no tiene capacidad propia de resolución de conflictos y también deja muy en claro que simple y sencillamente es un empresario hecho político. Resulta que el día de hoy la OEA ya sesionó y ya prácticamente emitió un veredicto en el caso de la irrupción del gobierno ecuatoriano en la Embajada de México. Con 29 países a favor y solo Ecuador en contra, el que no quiso votar, el que tuvo miedo porque ya tiene acuerdos con Noboa, acuerdos comerciales, es nada más y nada menos que Nayib Bukele. Y les comento, lo de Ecuador es bastante grave porque El Salvador ahora se suma a este tipo de acciones, prácticamente arropa, prácticamente da la razón a Ecuador. Desde un impresentable, que aparte es un burro con orejas de ser el rey de todos, ellos llaman al presidente Bukele por haberse abstenido en la votación de la OEA, se refieren a él como un pelele. Mientras el otro le llama malagradecido por la donación de los $30 millones a El Salvador. No sabía yo que con donaciones se compran votos. ¿Es donación o compra de voluntades?
La mera neta, raza, no hay ningún lugar más bajo que ser un traidor y un malagradecido. Y estamos hablando de este señor, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, aquel que aplaudió la acción del Ecuador en contra de la Embajada de México, allá en Quito. Este animal de presidente se le olvidó que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador fue el que le tendió la mano cuando este iba empezando y no tenía ni con qué chingados darle de comer a su pueblo. Y ahora viene pues con estas chingaderas pues que no se hacen justo, porque eso es ser un malagradecido, un traidor a quien te ayudó cuando lo necesitabas, y eso no se hace, y eso me va a dar la razón la gente en los comentarios. Ándale, carnal, responde, no seas tan pendejo. En este video le daremos una respuesta a estos enamorados del presidente Bukele. Les desmontaremos sus sueños húmedos, que a una distancia se les nota que solo señalan y no ven los otros 3 dedos que les apuntan a ellos. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. En definitiva, el tema Ecuador-México ha traído una cola bastante grande a nivel internacional. Pero ¿por qué razón en este conflicto sale El Salvador de nuevo? Donde una pequeña nación que no tiene nada que ver en el conflicto es protagonista. ¿Y todo por qué? Porque se abstuvo de votar. Pero antes de seguir y dar nuestra opinión, quédese al final, quiero hacer una pequeña reseña en 10 segundos. México asila a un político acusado de los delitos de asociación ilícita y cohecho agravado en conexión con la trama Odebrecht. México le da asilo en su embajada, las fuerzas de seguridad irrumpen suelo mexicano en Ecuador, México se enoja y rompe relaciones y un montón de cosas más. Pero quiero que prestemos atención en este caso. El pasado 5 de abril de 2024, México le está exigiendo a Israel la extradición de 2 mexicanos, en lo cual lo hacen de la siguiente manera. Comunicado de prensa. En cumplimiento de las instrucciones del presidente de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informa sobre las 2 solicitudes de extradición de personas de nacionalidad mexicana, realizadas por el Gobierno de México al Gobierno del Estado de Israel. Aun cuando México e Israel carecen de un tratado de extradición, las acciones en esta materia se sustentan en la reciprocidad internacional y de conformidad con los principios establecidos en el Tratado o Ley de Extradición Internacional. Interesante cómo funciona esto de las políticas internacionales. Tú puedes y te crees que tienes el derecho de asilar delincuentes, pero pasas a reclamar también a tus delincuentes para que sean extraditados a México. ¿Cómo funciona esto? ¿Lo hacemos cuando nos conviene o es basado en la política de besos y abrazos de AMLO? Y si lo llevamos al plano más nuestro, le preguntamos a ustedes, creadores de contenido, lumbreras mexicanas, en especial a estos 2 creadores. ¿Por qué razón México se convierte en un país para asilar corruptos y delincuentes? ¿Cuál es su razón? ¿En qué se basa darle asilo político a personas como Sigfrido Reyes y Gerson Martínez? Corruptos que, al igual que el señor Kles, perfectamente sabían dónde irse para no rendirle cuenta a la justicia de sus países. Y les aseguro que no fue porque eran hombres honestos. ¿Por qué ustedes no extraditan a los corruptos salvadoreños asilados en México para que enfrenten la justicia? ¿En qué basan ustedes su asilo? ¿Cuáles son sus parámetros? Ellos no son como Rigoberta Menchú, una verdadera líder que luchó por los derechos de los indígenas en Guatemala y que era un estorbo para el gobierno en turno. Estos son corruptos. Lo repito de nuevo, estos asilados políticos son unos corruptos. Espero respondan esas lumbreras de creadores de contenido mexicana. Ahora bien, al señor Bailey. Como loba herida acusa a El Salvador de abstenerse y eso es votar en contra. Señor Bailey, si quiere, podemos hacer algo. Le prometo que si este video llega al 1.000.000 de vistas,
le voy a mandar un muñeco gigante tamaño real del presidente Bukele para que sienta que está con el presidente. Su odio al presidente se mira en la distancia, todo por un desprecio. Pero El Salvador, ¿por qué se abstuvo? Se preguntarán muchos. Y aquí quiero que quede claro que esta es una opinión personal. No es del gobierno, esta es una opinión personal. Y espero que les quede claro y cristalino que es personal. En una conferencia de prensa, cuando el presidente Nayib Bukele reunió a los embajadores de todos los países en El Salvador, él dejó clara esta posición. Hay un artículo que lo discutimos la vez pasada, que por cierto, hablando de eso yo les dije, recuerdo que estaban la mayoría de ustedes aquí, yo les dije, deberían de pronunciarse. Yo les dije, deberían de pronunciarse en contra del intento de los diputados de destituir al presidente. Se los dije. Yo les dije, les aconsejo que se pronuncien públicamente en contra del intento de destitución del presidente por parte de la Asamblea Legislativa. Porque si ustedes no se pronuncian, se los dije en ese momento, aquí estábamos en esta mesa, cuando venga otro motivo similar, venga otra coyuntura similar y se quieran pronunciar, van a carecer de credibilidad. Porque no es posible que la comunidad internacional, o por lo menos los países que usted menciona, estén indignados y no dijeron nada cuando intentaron destituir al presidente. Es muy simple. ¿Por qué no basar el respeto y la decisión de ambos países en las cuales se puede estar de acuerdo con ambos, pero en desacuerdo con ambos? También la abstención es decirle a ambos países que como país nosotros queremos la justicia y la paz. No queremos que los países den asilo a corruptos. Denle asilo realmente a perseguidos políticos, aquellos que no tienen nada que ver con la corrupción o delitos de cualquier índole. El asilo político solo debería servir para aquellos que no tengan este tipo de situaciones en sus países de origen. Pero asilar corruptos y protegerlos, me parece que hemos entendido mal todo. Protejamos la vida de las personas, pero no sirvamos de tapadera de corruptos. Respeten nuestras decisiones, o les duele tanto que un país como el nuestro, que quiere caminar en paz, les está diciendo al mundo que no votaremos ni a favor de uno ni en contra del otro. Porque al final, si lo vemos desde afuera, los dos líderes cometieron crasos errores de respeto. Dejemos a los políticos que sean políticos y déjennos a nosotros que caminamos por una ruta que a muchos les incomoda. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.